la aflicción. ¿Cuán dispuestos estamos a ello? Es bien fácil llegar a Cristo, es bien fácil permanecer en Cristo cuando nuestra barca está andando por una laguna así muy tranquila, pero cuán difícil es cuando vienen las tempestades. Seremos capaces de bendecir el nombre de Dios, de alabarle a pesar de las circunstancias difíciles que podamos pasar. Yo sé que muchos aquí han pasado por ese tiempo de prueba, de aflicción, de, de golpes en la salud quizá, o hasta en la economía, o en relaciones quizá, pero hemos sido capaces de poder alabar a Dios en medio de la dificultad. ¿Cuán dispuestos estamos? Vamos a estar viendo toda una gama de personajes, imperios y todas esas cosas en esta mañana y cómo una vez más, cómo el cristianismo ha salido adelante siempre, guiado por Dios, como hemos visto hace un momento en este pasaje del libro de Hechos. Acompáñenme en oración, por favor, en esta mañana y estemos dispuestos ya a escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en este día. Oh bendito Dios, ayúdanos, danos de tu gracia, Señor. Llénanos de tu misericordia. Queremos darte gloria y honra a través de la aflicción, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor, dijo el apóstol Pablo. Y eso lo podemos aplicar también nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros caprichos, morir, Señor, a cualquier cosa que no sea tu voluntad, Señor. Obra tu voluntad a través de nosotros, Señor. Cada día queremos entregarte nuestras vidas, darte todo a ti, Señor. Nuestra alma, mente, corazón, voluntad, emociones, todo ello, Señor, te pertenece a ti, Padre. Gracias en esta mañana, bendito Dios, y ayúdenos a meditar en ese tema, Señor, en cuanto al cristianismo, Señor, que puede ser cristiano en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, su Hijo. Amén y amén. Muy bien. Entonces, espero que todo transcurra normal ahorita. Si se ha empezado a grabar, ¿sí? Si se ha empezado a grabar, yo voy a poner acá, o si no, la hermana Carla se encarga, por favor, ¿sí? De poder darle ya para grabación. Muy bien. Entonces, empezamos en esta mañana. Podemos ser cristianos. Quiero que un momento compartir, por favor, una pantalla con usted en esta mañana. Cristianos en todo terreno. Cristianos en cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, sea adversa, sea favorable. ¿Qué tal cristianos somos en todo terreno? Entonces, eso es lo que en esta mañana nos preguntamos. ¿Podemos ser cristianos a todo o en todo terreno, en cualquier circunstancia? Muchos dicen que a causa de las malas influencias, a causa de mi jefe que es incrédulo, a causa de mis compañeros que no conocen al Señor, a causa de que vivimos en una sociedad tan perversa, vivimos en un mundo caído. A pesar de ello, yo no puedo vivir la vida cristiana. Muchos dicen de esa manera. Yo no sé cuántos han escuchado esto, pero yo no puedo desenvolverme, yo no puedo vivir, yo no puedo desarrollar mi vida cristiana. Es más, pastor, he tenido que salirme del trabajo porque todos ahí son incrédulos y hablan tales cosas que la verdad que molestan mis oídos, me incomodan. He tenido que salir de tal empresa porque he visto que el jefe es así y es asá. ¿Y cuántas veces hemos oído eso? Ahora, ¿será esto cierto? ¿Podrá prevalecer la oscuridad sobre la luz? Pregunten esta mañana. Porque mucha gente piensa de esa manera, actúa de esa manera y dice, no, debido a todas estas cosas que pasan, yo la verdad que no puedo desarrollar mi cristianismo. Pero hermano, podemos desarrollar nuestro cristianismo en cualquier lugar. Seremos cristianos en todo terreno, en cualquier circunstancia. Pensemos un momento, hermanos, en esta mañana y vamos a ir recordando así parte de las escrituras y vamos a ir saltando de un pasaje a otro. Pero pensemos en esta mañana, recordemos la fidelidad de Noé.
¿Cuántos recuerdan la fidelidad de Noé? ¿Cuántos recuerdan la vida de Noé? La Biblia dice que el mundo, y esto vamos al inicio, desde el Génesis, la Biblia dice que el mundo era tan malvado, tan perverso, dicen las escrituras que cada pensamiento del corazón del hombre era solamente el mal. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que todo pensamiento del hombre era solamente de continuamente el mal. Pero Noé era justo. Noé era justo. Alguien dijo una vez, en aquella época, el mundo estaba tan sucio, el mundo estaba tan sucio que Dios le dio una buena lavada. Suena medio gracioso esto, pero dice que el mundo era tan sucio, tan perverso, que Dios le dio una buena lavada. Pero la próxima vez, en vez de lavarlo, solo lo recogerá y lo quemará, porque lavarlo no le hará ningún bien. Pero ¿qué sucedió en todo esto? Noé permaneció fiel, aunque el mal predominaba, abundaba alrededor de él. Por lo tanto, es posible, hermano, que la gente viva bien de manera correcta cuando la mayoría vive mal o incorrectamente. Es posible, es posible. Recordemos un momento, segunda de Timoteo capítulo 3 versos 12 dice esto. Usted puede anotarlo, por favor. De repente no va a haber tiempo de poner cada versículo, pero segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice, y también, escuche bien, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oye bien esto, hermano. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ojo, todos aquellos que quieran vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que haga la voluntad de Dios, una vida que se aferre a la palabra de Dios, que le siga a Dios, que viva en los caminos de Dios, un hombre, una mujer cristiana que quiera vivir piadosamente, que se entregue totalmente, que diga como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Un cristiano así, hermano, dice la escritura que van a padecer persecución. Esto es de hecho. Si no estamos experimentando persecución, si nadie está en contra nuestra, si nadie nos ataca, nadie se burla, entonces algo está pasando, algo está pasando. O no te das a conocer, o no estás diciendo al resto que eres un creyente, nos avergüenza quizá, pero aquí la escritura dice claramente que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Mateo 18:17, Jesús mismo, él dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Y Cristo mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, después, otra parte de la escritura en los evangelios, después que Jesús había sido tentado por el diablo, nos dice en Lucas 4:13, dice que el diablo lo dejó por un tiempo. ¿Recordamos aquel pasaje? No, lo dejó por un tiempo. Sin embargo, hermano, tengamos por seguro que aunque el diablo pueda huir de nosotros por un momento, por un tiempo, él va a regresar. Él es muy, muy insistente en este aspecto. En el mundo podemos esperar pruebas y van a llegar, hermano. Pedro así lo dice. Van a llegar de muchas formas, de muchos colores, van a llegar las pruebas a nuestra vida. Van a llegar. Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca ha prometido un paraíso aquí en la tierra para el cristiano. Eso no es así. Los cristianos tendremos situaciones difíciles. Y creo que eso no puedo andar mucho más acá porque creo que cada uno de nosotros hemos experimentado momentos difíciles en nuestra vida. La pérdida de un ser querido, la salud desquebrajada, la pérdida de un empleo, de repente ciertas cosas que han afectado nuestras emociones, en fin, pero vamos a pasar situaciones muy, muy difíciles. Preguntémonos en esta mañana, por lo tanto, hermanos, ¿podemos ser cristianos en cualquier terreno, en cualquier circunstancia? ¿Podemos ser cristianos en adversidad, en bonanza, en tiempos favorables o no? ¿Podemos ser esos cristianos? Así que estas preguntas las vamos a meditar justamente lo que decía hace un momento al empezar esta mañana, con antecedentes históricos, ver ciertos
aspectos de la historia y cómo es que el cristianismo salió adelante. Ahora, podemos ser cristianos en todo terreno bajo cualquier tipo de gobierno. ¿Ok? Ese es el primer punto que quiero tratar en esta mañana. Usted y yo podemos ser creyentes en todo terreno bajo cualquier tipo de gobierno. Ahora, es muy interesante, estaba revisando este libro que les enseñé hace un rato y otros más que hay, estas fuentes históricas del cristianismo. Es triste y es interesante, hermano, echar una mirada, revisar, estudiar a estos emperadores del Imperio Romano, ¿no? Pero durante los días durante los días de los griegos, los emperadores en su mayoría, en su conjunto, eran bastantes buenos en los días de los griegos. Pero durante, hermano, los primeros 150 años del Imperio Romano fue muy diferente. Cuando empezó la historia del Nuevo Testamento, Augusto, y voy a darles acá ciertas figuras, ciertas imágenes, Augusto era el emperador romano. La historia dice que él reinó del año 30 al 14 después de Cristo, del año 30 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Y realmente su nombre era Octavio. Mil disculpas, he debido poner Octavio ahí, no Claudio. Ok, es Octavio. Entonces, él se llamó Octavio y el Senado votó, dice, para otorgarle el título de Augusto. Por lo tanto, él fue declarado divino y más tarde fue considerado un dios. Augusto estaba reinando en el momento en que Jesús nació. ¿Okay? Vamos a hallarnos en el contexto, pero él estaba reinando en el momento en que Jesús nació. Dice la historia que tenía una mente brillante, era muy inteligente, pero era terriblemente perverso. Era terriblemente perverso, hermano, malvado. No tenía ningún tipo de consideración por la religión o por los principios religiosos. Podía matar a hombres por pura diversión. ¿Se imagina eso? ¿No? Cuando se hizo emperador, él y algunos otros dignatarios decidieron eliminar a todos sus enemigos. También parte de su historia dice que tenían como 300 senadores y 2000 hombres de negocios condenados a muerte sin juicio. Miren lo perverso que era esta persona. Ahora, pensemos en esta mañana. Si el cristianismo, hermano, si el cristianismo hubiese nacido durante el tiempo de un gobierno democrático, ¿no? Democrático, podríamos preguntarnos si funcionaría bajo algún otro sistema de gobierno. Podríamos preguntarnos eso, pero hermano, si pudo crecer el cristianismo bajo el gobierno de Augusto, en este caso Octavio, si pudo crecer bajo este gobierno, hermano, de verdad puede crecer en cualquier parte, bajo cualquier tipo de gobierno. Es interesante analizar cómo la historia de estos hombres, estos emperadores perversos, malvados, habiendo hecho cosas atroces, pero aún así vemos que aquí el cristianismo surgió, salió adelante. Hay otro emperador que fue Tiberio. Él reinó del 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Él mataba simplemente sin razón. Él no tenía nada de simpatía por la creencia de un hombre en la deidad ni nada, ¿no? Él no le interesaba nada de eso. Ahora, la Biblia justamente habla de Tiberio en Lucas capítulo 3, versículo 1. Si usted puede buscar, por favor, un momento, vamos a estar viendo y usted va a decir, ¿qué? ¿Aparecía ahí Tiberio? Sí, ahí está. En el capítulo 3 de Lucas nos dice así, versículo 1, dice así, el capítulo 3 versículo 1 de Lucas, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y miren, hay muchos más que vamos a ver más adelante, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lesanías, tetrarca de Abilinia. Pero ahí está en la primera parte. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Ahí está. Entonces, nace también este hombre aquí. Sin embargo, hermano, el cristianismo surgió también bajo el reinado de Tiberio. Viene otro personaje que viene a ser Calígula. Creo que muchos hemos escuchado en la historia de este hombre también.
y fue pues uno de los más sanguinarios también. Él reinó del 37 después de Cristo al 41 después de Cristo. Este hombre estaba totalmente intoxicado, loco por el poder. Con solo asentir su cabeza nada más, él podía mandar a cientos de personas. Hay una anécdota de este hombre, dice que durante una escasez de carne que hubo en ese tiempo en un zoológico, Calígula dice que ordenó que todos los prisioneros, los mismos prisioneros, sirvan de alimento a los animales. Este hombre hizo actos atroces, hermanos, actos atroces, sin vacilar, sin dudar. Ahora, debido a que el cristianismo avanzó muy bien, hermano, en los días en que estos tiranos estaban en el trono, pregunto, ¿sería difícil, hermano, que avanzaran también en la actualidad? Solamente imagínense por un momento aquellas atrocidades que el cristianismo experimentó en sus primeros años. Pero pregunto, ¿sería difícil también que avanzara ahora mismo en la actualidad? Hermano, yo creo que ningún líder ruso, ni chino, ni nada se compararía con estos emperadores. En nada, en absoluto. No habría punto de comparación a lo que vivieron nuestros antecesores, los primeros cristianos. No habría punto de comparación con cualquier tipo de gobernante hoy en día. Otro gobernante fue Claudio. Otro gobernante fue Claudio. Él reinó del 41 después de Cristo al 54 después de Cristo. Su madre, su propia madre, hermano, lo describió como un monstruo. Imagínense, como un monstruo. Así lo describió. Busquen, por favor, en Hechos, capítulo 11, y la Biblia aquí lo menciona. Hechos, capítulo 11, por favor, versículo 28. Si usted puede tenerlo a la mano. Hechos, capítulo 11, versículo 28. ¿En qué tiempo? Dice el versículo 28 una vez más. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En tiempo de Claudio. Ahí está. Él, como dije, él reinó del 41 después de Cristo hasta el año 54. Ahora, la Biblia lo menciona aquí y también en el mismo libro de Hechos, capítulo 18, verso 2. Un poquito más adelante, vayan, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2, dice así. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, dice, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Claudio quería ser Dios. Si usted analiza la historia, hermano, de muchos emperadores, estos hombres querían alcanzar la divinidad. Siempre estaban en ese trayecto, en esa mira, ¿no? Y por eso es que usted puede ver tantos monumentos, tantos bustos que se le hacían a estas personas. Estos hombres querían alcanzar divinidad, definitivamente. Pero así, en medio de esto estaba el cristianismo, hermano. Pero y usted sí que lo ha leído muchas veces seguramente, pero el peor de todos los emperadores, hermano, justamente fue este hombre Nerón. Creo que muchos hemos leído de la historia de este hombre y este fue el peor. Él reinó del 58 al 68 después de Cristo. Él tenía a sus esclavos que erigían cruces, imagínense, ellos mismos, los esclavos erigían sus propias cruces, ¿para qué? Para luego atarlos o crucificarlos en esas mismas cruces. La historia nos dice así, que embadurnaban sus cuerpos, los bañaban con brea, con esa brea inflamable y les prendían fuego. Eso es lo que pasaba. Y justamente como dije hace un momento, parte de esas cositas acá lo narra en estos libros. ¿Cómo es que este hombre llegaba a tal extremo?
Entonces, ahí está, los quemaban vivos a estos hombres ahí. Ahora, él disfrutaba, hermano, ver el derramamiento de sangre, especialmente si era la de un cristiano. Él disfrutaba esto, se gozaba con esto, se divertía alimentando a sus leones con cristianos. La historia dice también que él mató a su propia madre y es más, hasta su propio hermanastro. Hizo que una de sus esposas se suicidara todavía, envenenó a la tía que lo había criado. Esa era, hermano, la vida de estos hombres era así, hermano, de cruel, era así de cruel. Mató a su propia madre. Y ahora, el hecho más conocido, hermanos, fue cuando incendió Roma. Esto sí, creo que se nos viene a la mente muy, muy claramente. Y él fue cuando incendió Roma, dice, y mientras se quemaba, él se la pasaba cantando, ¿no? Él se la pasaba cantando y culpó, y esto es parte de la historia, eso está registrado, él culpó a los cristianos de su horrible crimen. Él mandó incendiar Roma, él lo hizo, pero culpó a los cristianos, culpó a los cristianos. Pregunto, ¿pudo el cristianismo surgir bajo el gobierno de Nerón? En Hechos capítulo 25 y 27 se menciona justamente a este gobernante. En Filipenses capítulo 4, en Filipenses capítulo 4, versículo 22, Pablo habla justamente de los santos en la casa de César. Si puede un momento, por favor, trasladarse hasta Filipenses, sigan avanzando, por favor, desde Hechos, más adelante, Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses capítulo 4, versículo 22 dice así: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Hermano, en otras palabras, Nerón era el emperador en el trono, justamente cuando se hizo esta declaración que está hablando aquí Pablo. En otras palabras, los cristianos hermanos pudieron salir adelante, incluso bajo el gobierno de Nerón. Ahora, por falta de tiempo, obviamente no podemos hablar de muchos más. Ahí figuran Vespasiano, Tito, el emperador Domiciano, Nerva, Trajano, hay muchos más, hasta el propio Adriano también. Durante el reinado de Domiciano, es otro emperador también, Juan escribió el libro de Apocalipsis, aquel libro que usted tiene en su Biblia, al final de la Biblia, justamente durante ese gobierno de Domiciano, Juan escribió esta carta. Por otro lado, también Adriano llegó hasta cerca del año 137 después de Cristo, momento en que el Nuevo Testamento había sido completado y la iglesia se había extendido por todo el imperio romano. En otras palabras, hermanos, los cristianos pudieron ser cristianos a pesar de estos impíos emperadores que estaban en el trono. Fueron cristianos, hermano, en todo terreno. ¿Puede usted imaginarse, hermano, aquella época? ¿Puede usted imaginarse aquellos momentos que ellos vivieron, entregando sus vidas, siendo martirizados, pero fueron cristianos en todo terreno? Podemos ser cristianos también en todo terreno bajo cualquier gobernante. Hemos visto que no solo había emperadores malvados en el trono durante las primeras etapas del cristianismo, también hermanos, sino que también hubo encargados, ¿no? Aquellos que se le daba ciertas zonas, ciertas ciudades, y bajo estos encargados también el cristianismo supo surgir. Ahora, también, como digo, hubieron estas personas encargadas, eran personalmente sumamente malvadas, y el gobierno romano se encargaba justamente de poner a estos encargados en el poder. ¿Okay? Entonces tenemos ejemplos. Estaba, por ejemplo, el Grande, Herodes el Grande. Él empezó su reinado, dice, como rey de Judea en el 37 antes de Cristo, ¿ok? Y lo hizo hasta el año 4
antes de Cristo. Y Jesús nació durante los días de Herodes el Grande. Nos ubicamos un poco en la historia. Entonces, este hombre reina hasta el año 4 antes de Cristo y precisamente Jesús nace durante los días de este Herodes el Grande. La historia nos dice que Herodes hizo ejecutar a una de sus esposas. Él arrestó a su hijo Antípater y lo ejecutó también. Un historiador dijo, Herodes llegó al trono como un zorro, gobernó como un tigre, pero murió como un perro. Miren esta descripción que le hacen de este terrible emperador. ¿Fue un gran constructor? Sí. Hay rastros del periodo herodiano, pero fue un gobernante muy, muy malvado. Hubo 7 Herodes en total. Eso es lo que nos enseña la historia. Hubo 7 Herodes en total. Uno de los hijos de Herodes el Grande fue Herodes Antipas. La Biblia habla sobre Herodes Antipas una vez más en Lucas 3:1. Hace un momento lo habíamos visto y también nos habla de él en Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe. Y ahí está. Y Herodes, tetrarca de Galilea. Entonces, la Biblia habla de él justamente aquí en Lucas 3:1 y dice que Juan el Bautista predicó justamente, hermano, durante el año 15 del reinado de Tiberio César. Juan el Bautista, ¿no? Ya vamos ubicándonos ahí en la historia y Juan el Bautista predicó durante el reinado de Tiberio. En este pasaje también se menciona al mismo Poncio Pilato, el gobernador, y Herodes Antipas era el gobernante de Galilea. Herodes se había casado con su sobrina, miren el antecedente, miren todo este entorno. Herodes se había casado con su sobrina, que en realidad era la esposa de su medio hermano. ¿Quién? Felipe, ¿ok? Se la robó a su medio hermano y se casó con ella. Hermano, podemos ver aquí claramente que estos hombres no tenían escrúpulos, ningún escrúpulo en casarse con sus parientes más cercanos, ni en tomar la esposa de otro hombre. De esta manera vivían. Y en medio de todo este contexto, el cristianismo todavía estaba allí. Y fue precisamente, hermano, por este Herodes que Juan el Bautista, usted lo ha leído en la escritura, Juan el Bautista fue decapitado. Este mismo Herodes es el que hace que decapiten a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan había dicho que era ilícito para Herodes tener a Herodías como esposa, es decir, a su sobrina. Pero debido a la influencia de ella, de Herodías, que tenía sobre Herodes, este ejecutó a Juan. ¿Se da cuenta? Podemos darnos cuenta ahora de todo este contexto. Ahora, recordemos que Jesús también llamó a este Herodes en Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32, le llamó aquella zorra. Estaba estudiando un poquito este término y es más o menos como decirle hoy en día a aquel canalla. Suena un poquito despectivo cuando uno oye pues esta zorra. Jesús se refirió así de él, de esa manera se refirió a él. Pero si lo trasladamos un poquito a la actualidad, está hablando de ese canalla. Es interesante este término. Ahora, fue también bajo este Herodes Antipas que Jesús fue juzgado. Jesús fue juzgado. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, por favor. Estamos en el libro de Lucas. Vayamos un momento al capítulo 23, versículos del 7 al 12. Dice así el capítulo 23, versículos del 7 al 12. Lucas 23, del 7 al 12. Dice, y al saber que era, versículo 6, por favor. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Un simple curioso, ¿no? Verso 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.
y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahí está. Por otro lado, también, hermano, estaba Herodes Agripa primero. También estaba este hombre, nieto de Herodes el Grande. Ahora, el Nuevo Testamento no dice mucho de él, pero sin embargo, hermano, era tan cruel que mató a Santiago a espada. Por favor, vamos a la escritura. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, por favor. Siga avanzando. Lucas, Juan, el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí está. Jacobo es Santiago. Y acá describe cómo este hombre, Herodes Agripa primero, lo mató. En conclusión, hermano, si los cristianos pudieron ser cristianos bajo estos encargados, entonces podemos ser cristianos, hermano, bajo cualquier gobernante. Somos cristianos, hermano, en todo terreno. El otro punto y el último es que podemos ser cristianos, hermano, de todo terreno en cualquier lugar, en cualquier lugar. Ahora, además de estos emperadores romanos que eran crueles, ciertas ciudades, y esto podemos contextualizarlo también al día de hoy, pero ciertas ciudades eran también malas y eran corrompidas en extremo en los días del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos hemos visto la ciudad de Pérgamo? Era una de las 7 mencionadas en Apocalipsis. Era una ciudad con esas características, ¿no? Era totalmente perdida, corrompida. Y en Apocalipsis, quiero una vez más que por favor nos traslademos al último libro de la Biblia, en capítulo 2 de Apocalipsis, por favor, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Quiero que le pongamos atención un momento a estos versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. 2, 12 al 17. Ahí el título dice, en este párrafo, el mensaje a Pérgamo. Dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Quiero que pongan atención a estas frases también. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces aquí el Señor habló respecto a Pérgamo y él dijo una parte muy interesante, donde está el trono de Satanás, en el versículo 13. No solo Satanás existía ahí, hermano, sino que ejercía una poderosa influencia en esa ciudad. Ahí se sentaba en su trono. Ahora, no es claro, no es claro respecto a esto sobre el trono de Satanás. Si pensamos un poquito más allá,
Pérgamo tenía un templo que fue edificado en el año 29 después de Cristo en honor a Augusto. Por lo tanto, Pérgamo era un centro de adoración al emperador. Tal vez, digo yo, este templo era el templo de Satanás. Pérgamo había erigido un altar a Zeus y tal vez esto era lo que el Señor tenía en mente cuando habló del trono de Satanás. Sin embargo, incluso en una ciudad como esta, perdida y corrompida y malvada, había cristianos fieles. Había cristianos fieles. El Señor dijo que había algunos que habían permanecido fieles incluso en este mismo cuartel general de Satanás. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Ahora bien, hermano, una vez más, si los cristianos pudieron ser cristianos en Pérgamo, en esta ciudad que ya le hemos descrito un poco, lo pueden ser en cualquier terreno, en cualquier parte del mundo. Hay otra ciudad también, es Éfeso, la ciudad de Éfeso. Era una de las grandes ciudades de aquel tiempo y aparentemente era una hermosa ciudad. Tenía una de las 7 maravillas del mundo. ¿Cuál era esta maravilla? Era el templo de Artemisa o el templo de Diana, ¿no? Que es más conocido con ese nombre. Había mucha inmoralidad, hermano, relacionada con ese templo. Y ahí estaban los cristianos. Imagínense, este templo de Diana, había una inmoralidad terrible en aquellos días. A cada paso, hermano, había una incitación al pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que una gran y eficaz puerta se abrió en Éfeso. Mire lo que sucede. Primera de Corintios, por favor. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 16. Primera de Corintios. Miren lo que sucede en todo este contexto. Otra ciudad totalmente corrompida, inmoral, pero mire lo que sucede aquí en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice así, pero estaré en Éfeso. Espero que todos hayan llegado. Primera de Corintios 16, versículo 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice Pablo, porque se me ha abierto, escuchen bien esto, puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Y muchos son los adversarios. Ahí está. En este contexto, hermano, las puertas se abren para Pablo. En medio de este contexto de tanta inmoralidad, ahí está el cristianismo. Como dije, a cada paso siempre había, hermano, una total inmoralidad. Pablo trabajó más tiempo en esa ciudad de Éfeso que en cualquier otro lugar en su ministerio. Los cristianos fueron cristianos, hermano, en todo terreno, inclusive, hermano, donde estaba el templo de Diana. Podemos imaginar esto, hermano, vamos captando la idea que usted y yo podemos ser cristianos bajo cualquier gobierno, tipo de gobierno, cualquier ciudad corrompida. No pongamos como pretexto, no pongamos como pretexto, porque mi jefe, porque mis amigos me llaman, me obligan, o porque veo muchas cosas malas aquí. O sea, no. El cristianismo logró pasar todas estas circunstancias. ¿Cuántos recuerdan a Corinto? Si usted lee la historia de esta iglesia de Corinto, hermano, hay libros que hablan mucho de esto, usted se va a sorprender enormemente. Corinto era probablemente la ciudad más inmoral de aquellos días, justamente en las épocas cuando también estaba Pablo trabajando y escribiendo sus cartas. Los griegos acuñaron una palabra justamente que significaba vivir una vida inmoral o también significaba practicar la prostitución. Y esta era la palabra corintianizar. Era la palabra corintianizar. Imagínense, hasta ese extremo, los griegos habían creado esta palabra, ¿no? Vivir una vida inmoral. Esta Acrópolis
Esta Acrópolis, hermano, estaba a 450 metros por encima de la ciudad y ahí estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor, justamente. El templo de Afrodita, hermano, empleaba a 1000 prostitutas religiosas. En otras palabras, hermano, dese cuenta de esto, dese cuenta, hermano. En este templo la gente iba a fornicar en nombre de la religión. ¿Se imagina ese contexto, hermano? ¿Se imagina esas escenas? Cristianos en ese contexto, bajo esas circunstancias. Ahí está. Es más, expresarse o decirle a un hombre que era corintio, ¿no? Decirle a un hombre que era corintio era uno de los peores comentarios que se le podían hacer de esta persona. Sin embargo, hermano, los cristianos podían ser cristianos inclusive en Corinto, en Corinto. Hay otra ciudad, que es la ciudad de Atenas. Esta era la gran ciudad del aprendizaje, mucho amor por la sabiduría. Ahí está, pues nace la filosofía, ¿no? Amor por la sabiduría. Entonces, por cualquier lugar, hermano, que uno andaba, habían altares hechos a los dioses paganos. Incluso un altar, si usted lo ha leído en Hechos, al Dios no conocido. Ahí está, en Hechos. Pablo justamente se dirige a este pueblo y le dice, hay un altar ahí a un Dios no conocido. Y ese altar estaba en esta ciudad. Habían hecho un Dios de la sabiduría, habían hecho un Dios del aprendizaje. Ellos idolatraban bastante el conocimiento. Pablo se quedó casi solo cuando entró a esta ciudad, pero dejó una iglesia allí, en este lugar, hermano. Los cristianos pudieron ser cristianos, hermano, incluso en el mismo Atenas. Era increíble, hermano, pero había una iglesia en Atenas. Concluye en esta mañana. ¿Por qué he hecho todo este recorrido? Hay muchos más detalles. Ya no he alcanzado y no quería llenar de más datos en esto, pero ¿por qué he tenido que recurrir a todos estos gobernantes malvados, emperadores totalmente atroces? Eran sus actos atroces. ¿Por qué he tenido que venir a todo esto? Hermano, porque solemos siempre poner como excusa de que porque estoy en tal ambiente, porque quieren hacer esto acá en el país. Yo creo que todos hemos escuchado estos rumores, ¿no? Que se quiere aprobar el matrimonio homosexual, que se quiere legalizar el aborto, que la pedofilia está rondando por otros países, o que quieren legalizar la marihuana. Hermano, hay muchas cosas que vivimos ya rodeados. Hay muchas cosas que ya están aquí. Quizás no la logramos ver, pero hay cosas que sí la estamos expectando, hay cosas que sí estamos cada día presenciando y tapamos los ojos y tapamos a nuestros hijos y no queremos que esto suceda, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Hermano, no me vaya a malentender, no me vaya a malentender. Va a llegar el momento que quizá puedan aprobar el matrimonio homosexual en nuestro país o que puedan legalizar el aborto o lo que sea, hermano, lo que se le antoje al ser humano hacer aquí en el Perú. Pueden hacerlo, pero déjame decirte, hermano, que la iglesia no dejará de predicar el evangelio y de ser fiel al nombre de Jesús. Hay otros países que están viviendo también en estas circunstancias. Hay muchos países. Sin embargo, la iglesia está todavía haciendo presencia allí. Hermano, la iglesia no es un organismo humano. La iglesia la fundó Jesucristo. Usted y yo somos la iglesia, hermano. Si los cristianos pudieron seguir, hermano, al Señor Jesucristo bajo Augusto, bajo Tiberio, bajo Calígula, bajo Nerón, etcétera, hermano, los cristianos pueden ser cristianos en todo terreno, en todo lugar, en cualquier parte, hermano. Si pudieron ser cristianos en Pérgamo, estas ciudades perdidas, totalmente corrompidas, si fueron en Éfeso, en Corinto, en Atenas, entonces pueden serlo donde sea, hermano, donde quiera. Por lo tanto, el Señor nos ha hecho saber con toda seguridad
Dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En segunda de Corintios, también capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que Dios siempre, no de vez en cuando, no a veces, no en ocasiones, sino que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Eso nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 2:14. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Hermano, cuánto consuelo, cuánta fortaleza recibimos de parte de nuestro Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 2, versículo 10, él dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Romanos capítulo 8, versículo 37. Si usted está notándolo, hermano, en Romanos 8:37 dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermano, el cristianismo funcionará bajo cualquier emperador o bajo cualquier otro tipo de gobierno. Por eso cuando alguien diga y presente estas excusas, ¿no? O querramos nosotros quizá, ¿no? Presentarlas, estas excusas. Y si alguien dice por ahí, bueno, es que las malas influencias alrededor mío, es que este gobierno que quiere hacer esto y quiere aprobar aquello, o porque mis compañeros de trabajo viven de esta manera tan corrompida y que paran tomando y que paran hablando lisuras. Yo la verdad que prefiero alejarme de eso, no quiero ver eso, mejor me quedo en casa. Hermano, cuando escuchemos este tipo de excusas, hermano, pensemos en nuestros antecesores, pensemos en la iglesia primigenia, que durante sus primeros 150 años y todo lo que tuvieron que atravesar, hermano, hasta ahora, hasta ahora. Así que no es pretexto, hermano. Si uno analiza la historia y cuán importante, hermano, es conocer la historia, para que sea esta nuestra base en cuanto al cristianismo. Miren todo lo que pasaron estos hombres, hermano. Ahí está. No, que Vizcarra quiere aprobar esto y cómo vamos a seguir. Hermano, sí podemos seguir adelante. Sí podemos seguir adelante. Valgan verdades, hermano, en ciertos lugares definitivamente podría ser extremadamente difícil, ¿no? Pero podemos ser cristianos en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Pidámosle al Señor ayuda, pidámosle al Señor valentía. Cuando nuestra fe esté amenazada, cuando nuestros principios bíblicos, cuando la palabra de Dios esté amenazada, apoyémonos en Él, apoyémonos en Jesús. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo el Señor. Él está ahí con nosotros hasta el fin del mundo. Yo imagino a aquellos discípulos ahí cuando fue la ascensión del Señor, cuando Él subió a los cielos, escuchando estas palabras, imaginan esa gran esperanza y gran consuelo. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermano, si el apóstol Pablo y otros pudieron soportar lo que soportaron, si los héroes de la fe que narra Hebreos, por favor, acompáñenme, vamos terminando. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Yo quiero que usted mismo lo vea. Hebreos capítulo 11 del 32 al 40. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 11 de Hebreos, versículos del 32 al 40. Doy unos segundos para que lo puedan ubicar las familias, ¿sí? Acá puedo ver algunos en la pantalla. Levanten su mano si ya lo encontraron, ¿sí? Hebreos capítulo 11, 32 al 40. Listo, listo, llegamos todos, ¿no es cierto? Dice, 11:32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si usted lee los versículos del 1 al 31, usted va a ver a todos los héroes de la fe. Está esta galería hermosa de muchos profetas. Por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe
muchos, Noé, muchos habían pasado por muchas cosas. Y mire lo que dice el escritor de Hebreos en el versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Qué más le puedo mencionar? Dice el escritor. No sabemos a ciencia cierta quién es el escritor, pero él dice, ¿qué más les digo? ¿Qué más? A ver, no recuerdo más, pero él dice, porque el tiempo me faltaría contando, ¿de quién? De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¡Wow! ¿Y qué dice de ellos? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros, miren lo que pasó, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Wow, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, si Pablo, si estos profetas, todos estos hombres pudieron permanecer fieles a pesar de todo lo que se les hizo, hermano, entonces el Señor, hermano, nos está diciendo que independientemente, hermano, independientemente de las circunstancias que usted y yo podamos vivir, independientemente de eso, hermano, los cristianos podemos ser cristianos de todo terreno, en cualquier circunstancia. Las puertas de los templos, hermano, hace unos días hablamos, y esto es el comentario de muchos meses, las puertas de los templos se han cerrado. Ojo, de los templos, pero la iglesia no. Aquí está la iglesia, hermano. Aquí ahorita con 53 pantallas, aquí está la iglesia. Los templos se han cerrado, pero la iglesia no. Me dejo entender porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Va a haber oposición contra la iglesia, pero déjame decirte, hermano, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Persecución ahorita no estamos experimentando, pero sí oposición. Es lo que estamos experimentando hoy en día. No hay persecución. Quizá no congregaremos, quizá digo yo, hermano, y esto que no sea así, pero quizá no vamos a congregar, quizá digo yo, hasta el próximo año. Pero hermano, la iglesia somos usted y yo en cada hogar. Ahí donde está la familia Bailón, ahí donde está la familia Tello, ahí donde está la familia Nolasco, ahí donde está la familia Maldonado, ahí donde está la familia Ocasio, donde están, ahí está la iglesia. Hermano, no hay nada que vaya a prevalecer contra la iglesia. La palabra de Dios, hermano, sigue corriendo. La palabra de Dios sigue corriendo. Lo hacemos a través de un discipulado, lo hacemos a través de un sermón, lo hacemos a través de una enseñanza, lo hacemos a través de nuestros devocionales. La iglesia no se detiene a pesar de. Así que, hermano, si hay un tiempo, usted goza de un tiempo, medite en la historia del cristianismo, de cómo surgió a través de los años, cómo prevaleció. Y esto no por nuestras fuerzas, pues es cierto, hermano, que esto lo conduce Dios. Así que si han sido cristianos en aquellas épocas tan terribles, hermano, con emperadores sangrientos y totalmente crueles, hermano, yo creo que podemos ser cristianos aquí mismo también. Haga lo que haga, o deje de hacer el gobierno, o deje de hacer la sociedad, hermano, usted y yo seguiremos siendo cristianos. Y la palabra de Dios y Dios va a vencer al final de todo esto. Amén. Que Dios en esta mañana nos bendiga, hermano. ¿Qué les parece si oramos un momento? Padre, vemos, Señor, la historia
tenemos que revisarla. Tenemos que ver, Señor, todo lo que experimentaron, vivieron, la manera como fueron, Señor, matados los primeros cristianos, Señor. Podemos ver aquellos emperadores, podemos ver aquellas ciudades corrompidas, perdidas, y en medio de esa oscuridad, el cristianismo prevalecía, Señor. Y podemos seguir enumerando grandes acontecimientos en el mundo, dictadores, filosofías, diferentes tipos de gobierno a través de los siglos, Señor, que han tratado, han intentado, Señor, opacar o apagar, desaparecer el cristianismo. Tu palabra ha sido quemada, tu palabra ha sido destruida, Señor. Han intentado hacerlo, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Nos hablas a través de tu creación, nos hablas a través de tu palabra, la Biblia misma. Señor, que nada nos intimide, que nada nos atemorice, que ninguna filosofía, ninguna ideología, Señor, hoy en día nos pueda opacar. Al contrario, Señor, haznos más valientes. Haznos, Señor, más aguerridos. Pon palabras, Señor, en nuestras bocas. Por más que quieran aprobar leyes que vayan en contra de tus principios, en contra de lo que usted ha establecido, por más que hagan lo que hagan, Señor, tu palabra no dejará de ser predicada. Gracias, amado Dios. Gracias por la iglesia de mayorazgo. Gracias por cada iglesia de sana doctrina. Gracias por cada iglesia, Señor, que a pesar de las pruebas que hemos estado experimentando durante estos meses y que seguiremos, Señor, lo más probable es que vamos a seguir experimentando pruebas, Señor. Te pedimos que nos sigas dando la fortaleza necesaria. Estamos confiados, Padre amado, que nada ni nadie nos va a arrebatar de tu mano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor. Estamos en ti, Señor. Esa es la gran seguridad que tenemos. Oh bendito Padre, gracias, Señor, por haber registrado, Señor, grandes hombres que han registrado estos acontecimientos en libros y poder analizar todo esto ahora, Señor. Bendiga, Señor, este tiempo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo. Amén y amén.